tal, alumnos? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy tenemos progresión geométrica en una sesión más de aritmética. ¡Comenzamos! Es fácil identificar una progresión geométrica. A diferencia de una progresión aritmética, acá nosotros vamos a notar que la razón constante va a ser una razón multiplicativa. Por ejemplo, ojo con esto, te estoy anunciando con estos dos símbolos que tú los utilizas para dividir generalmente. Cuando hay dos pegaditos, quiere decir inicio de una progresión geométrica. O sea, cada vez que tú veas dos de estos signos pegaditos, ya te están anticipando que la razón va a ser, que la progresión va a ser geométrica. Y si ves uno, será progresión aritmética. Entonces, tenemos por acá, sabemos y podemos identificar que la razón viene siendo multiplicativa, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de la razón? Constante, por 4. 2 por 4, 8. 8 por 4, 32. 32 por 4, 128. Y así sucesivamente. Acá te indican los puntos suspensivos que esa progresión puede continuar. Entonces, cada vez que tú te cruces con una razón multiplicativa, puede ser multiplicado por una fracción, no hay problema, igual te estás enfrentando a una progresión geométrica. Muy bien, vamos a analizar entonces. Si nosotros queremos hallar el primer término, entonces al ojo decimos el primer término es 2. T sub 1, término 1, vale 2. Lo dejamos ahí. Si nosotros quisiéramos llegar al segundo término, para llegar al segundo término, fíjate, vamos a establecer este patrón, fíjate. El término 2 sería igual al primer término 2 multiplicado ¿por quién? Por la razón. Esa razón una vez. ¿Sí o no? Ahí está. 2 por la razón me daría el segundo término. Si tú quisieras llegar al tercer término, ojo, estamos partiendo desde lo básico para llegar a una generalidad. Fíjate, si tú quisieras llegar al término 3, ¿qué es lo que haces? Fíjate, acá este 4 lo voy a poner con otro colorcito, ¿ya? Con color rojito, porque yo quiero que tú relaciones el subíndice con el exponente de la razón. Ahora sí, si quiero llegar al tercer término, utilizando el primer término, sería así, ¿no? Primer término multiplicado por, ¿cuántas veces la razón? 4 por 4, o sea, sería 4 elevado al cuadrado. Ahí está, ¿sí o no? 4 por 4, 4 al cuadrado. O sea, 2 por 4 por 4 me hace llegar al tercer término, que sería 32. Análogamente, muchachos, para llegar al cuarto término, que sé, ¿cuántas veces tenemos que multiplicar 4? Tenemos que multiplicar 4 3 veces. Y de esa manera nosotros vamos a hallar una relación y una generalidad. ¿Cómo así, profesor? Si yo quisiera calcular cualquier término, que tú lo vas a conocer como el término enésimo, el término enésimo es igual ¿a quién? Al primer término. Siempre va a ir el primer término multiplicado por la razón elevado a la ¿cuánto? Muy bien, fíjate, el exponente siempre es 1 menos que el subíndice. Si acá es 2, acá es 3. Si acá es 3, acá es 4. Muy bien. O sea que si yo quiero hallar el exponente, solamente tengo que restarle 1 al valor del subíndice. Acá, como el valor del subíndice es n, entonces acá sería n menos 1. Y esta es la fórmula general para hallar cualquier término en una progresión geométrica. Muy bien, muchas veces se trabaja con la suma de términos. No solamente te piden hallar el término último o el término central, etcétera, ¿no? También te dicen, una vez que has hallado todos los términos de la progresión, suma todos los términos. Entonces, para sumar, tú te tienes que auxiliar con esta formulita. La suma de términos va a ser igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n, el valor de acá, que indica el número de términos. Todo esto menos 1 sobre la razón menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sobre la razón menos 1.
Esa es la formulita, ¿ya? Esa sería la formulita. Bien, empezamos con los ejercicios. Esta teoría es cortísima porque ya hemos hecho progresión aritmética en la sesión anterior precisamente del curso. Muy bien. En el ejercicio número 1 para la clase me dice hallar el número de términos. Yo ya lo estoy poniendo el esquema, digamos, más algebraico, no le estoy poniendo todo el texto, ¿ya? Para que tú puedas también establecer la relación de cómo se plantea textualmente y cómo se plantea utilizando todos los parámetros de las progresiones, ¿no? Hallar n. N quiere decir hallar el número de términos. ¿Estamos de acuerdo? Porque n representa el número de términos. Si el primer término es 3, el último término es 24. O en todo caso me están diciendo los términos extremos. Si se refieren a los términos extremos, me están diciendo el primero y el último, ¿no? El primer término es 3, el último término es 24. Y la razón es raíz quinta de 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchachos, vamos a trabajar precisamente con todos esos datos, ¿ya? Muy bien. Nosotros para iniciar sabemos que el término enésimo, fíjate, el término enésimo que es igual a 24, lo vamos a reemplazar. ¿Cómo reemplazamos el término enésimo? ¿A qué es igual? Por la formulita sabemos que el término enésimo es igual al primer término multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la razón, que en este caso me están dando raíz quinta de 2, elevado a la ¿cuánto? A la n menos 1, al número de términos menos 1. Pero ojo con esto. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo precisamente que n es el valor que me piden, no me lo están dando. Entonces yo le coloco por acá n menos 1. Todo esto tendría que ser igual a 24. Pero ojo con esto. Nosotros tenemos el término primero. ¿Quién es? El término primero es 3. Entonces borramos y reemplazamos. Ya está. Muy bien, ahora simplificamos. Este 3 puede simplificarse con este 24. ¿Qué me estaría quedando? Me estaría quedando precisamente 8, ¿sí o no? Muy bien, entonces establecemos por acá 2 elevado a la... ¿Cuánto vale esto? N menos 1, normal. Este 5 que está como índice puede pasar como denominador. N menos 1 sobre 5. Listo. Esto sería igual a ¿cuánto? A 8, sino porque acá sacamos tercia, me quedó acá 8. Muy bien, acá me quedó 1. No hay problema con ese 1, ¿verdad? Entonces, colocamos ese 8, mira cómo te lo voy a escribir, 2 elevado a ¿cuánto? Al cubo. Ahí está 8. Precisamente, acá lo voy a escribir con negrito para que tú lo relaciones. Muy bien. ¿Sí o no? Ahí tenemos una ecuación exponencial. ¿Estamos de acuerdo? Simplificamos las bases, igualamos los exponentes. Entonces decimos n menos 1 dividido entre 5 tiene que ser necesariamente igual a 3. Desarrollas esta ecuación, 5 por 3, 15, más 1, 16, y efectivamente, muchachos, hemos llegado a la conclusión de que el número de términos en esa progresión geométrica es 16. Todo simple y sencillo, sutil, versátil. Ya sabes, pregunta número 2. En esta pregunta 2 me piden hallar la razón. Si el número de términos es 16 y el último término es igual a 27 veces el primero. Muy bien, entonces esto acá, que ya tenemos el dato, lo vamos a trabajar acá al centro. ¿Estamos de acuerdo? Me están diciendo lo siguiente. El último término es igual a 27 veces el primero. Pero nosotros sabemos que el último término se escribe como el primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Muy bien, esto vendría a ser igual a 27 veces el primer término. Ya está quedando, ¿sí o no? Muy bien, se simplifica el primer término acá con el primer término acá y me quedaría ¿cuánto? Me estaría quedando q elevado a la n menos 1. Pero n también ya sabemos, vale 16. Menos 1 sería 15. Esto sería igual a ¿cuánto? A 27. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es darle forma. ¿Para qué, profe? Para poder simplificar un poquito. Por ejemplo, acá, fíjate, q vendría a ser igual a la raíz quinceava de 27. Pero mira cómo te voy a escribir el 27. Mira.
Mírame. Ajá, muy bien. 3 al cubo es 27, ¿sí o no? ¿Para qué he hecho eso, profe? Ah, ya, eso hemos hecho precisamente para simplificar. Tercia y acá también tercia. Tercia 1 y acá tercia 5. No olvides que el índice con el exponente se pueden simplificar. Muy bien, muchachos, entonces continuamos. ¿A qué vendría a ser igual Q? Q vendría a ser igual a la raíz quinta de 3 elevado a la 1. Pero eso me daría 3. Ese sería el resultado de la pregunta número 2. Continuamos entonces con esta pregunta número 3. Fíjate, me están diciendo acá, hallar el primer término si la diferencia del tercer término con el sexto término es 26 y el cociente entre ellos mismos es 27. A ver, vamos a ver, yo creo que podemos empezar por acá. ¿Sí o no? ¿Cómo se escribe el tercer término? Para escribirlo en función al primer término y a la razón. Sería así, ¿sí o no? El tercer término sería el primer término multiplicado por la razón elevado a la 3 menos 1. Eso me daría 2. ¿Cómo se escribe el sexto término? Se escribiría así, ¿no? Término primero multiplicado por la razón elevado a este valor menos 1, que sería 5, ¿no? Porque el valor de n sería 6 ahí. Y esto me daría 27. Ahí simplificamos primer término con el primer término y me daría ¿qué cosa? Ah, me estaría dando así, ¿sí o no? Un 27avo, vamos a cruzar, un 27avo sería igual a precisamente Q elevado al cubo. Si este 3 pasa como raíz cúbica, entonces me estaría quedando Q igual a un tercio, porque la raíz cúbica de un 27avo es un tercio. Ya tenemos entonces, muchachos, el valor de Q. Ahora, nos falta trabajar con esa expresión. ¿Estamos de acuerdo? Trabajemos con esa expresión. El tercer término menos el sexto término. Ojo con esto, ¿eh? ¿Quién es el tercer término? De acá nosotros podemos establecer que el tercer término es igual a 27 veces el término 6, ¿verdad? Entonces lo vamos a reemplazar 27 veces el sexto término menos el sexto término, esto me daría 26. Muy bien, si restamos 27 veces t sub 6 menos una vez t sub 6, esto me quedaría 26 veces t sub 6. Precisamente ahí podemos simplificar y estamos llegando a la conclusión de que el sexto término vale 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos estos datos? Ah, me están pidiendo el primer término, ojo con eso. Entonces, yo puedo reemplazar, ¿no?, en cualquiera de los esquemas, porque si el sexto término vale 1, ¿cómo se escribe el sexto término en términos generales? Valga la redundancia. Ah, se escribiría así, ¿sí o no? El sexto término es igual al primer término. Vamos a escribirlo con otro colorcito, ¿ya? Con otro colorcito para que lo diferencies bien bonito. Entonces sería, el sexto término sería igual al primero multiplicado por la razón elevado a este valor 6 menos 1, que me daría 5. Esto sería igual a 1. Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos por acá? El primer término multiplicado por la razón. ¿Quién es la razón? Acá tenemos la razón. La razón es un tercio elevado a la quinta. Todo esto me daría 1. Muy bien, continuamos por acá. Primer término, aquí es multiplicado, ¿no? Multiplicado por un tercio elevado a la quinta. Ah, ya, 1 a la quinta, esto me da 1. 3 a la quinta, 243. Muy bien, todo esto sería igual a 1. Muy bien, entonces por acá tendríamos el primer término, ¿a qué sería igual? Ese 243 pasaría a multiplicar y listo. Ya tenemos el resultado de la pregunta número 3. Pregunta número 4. Ojo, en tu libro, muchachos, en tu libro, en su libro, ustedes tienen esta preguntita desarrollada. Ahí hemos desarrollado de una manera. Yo les voy a dar otra alternativa y eso sí, ustedes resuelven la pregunta número 4 que se parece, la pregunta número 5 que se parece a esta pregunta número 4. ¿Ya? O sea, esa sería la primera pregunta de tu tarea. Ya sé que me está diciendo, profe, y las demás preguntas, por favor, no se vaya a olvidar, porque a mí me gusta hacer mucho mi tareita, profesor. No se vaya a olvidar de la tarea, ya.
A la pregunta número 5 le agregas la de ejercicios propuestos, le agregas la 17, 18 y 19. Ahí completarían las 4 preguntas de tu tarea. Muy bien. Entonces, profe, ¿cuál sería ese método? Ya. Ese método va a ser el siguiente. Fíjate, como yo acá tengo 3 a la x, 3 a la x menos 1, 3 a la x menos 2, 3 a la x menos 3, 3 a la x menos 4, fíjate, mi estimado alumno, yo a cada uno de ellos ya lo voy a multiplicar, a todo esto, a cada uno de estos términos lo voy a multiplicar por 3 elevado a la cuarta. Ya, está bien, profe, dirás tú, ¿no? Está bien, profe, por 3 a la cuarta. ¿Pero por qué? Ya. Tú te tienes que guiar del menor exponente o del exponente que está restando acá, menos 4. O sea, sacar el menor, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 es el menor. Entonces, este valor, pero positivo, es el que me va a agenciar precisamente la primera sospecha para yo poder multiplicarlo. Entonces, si acá fuera, esto sería sucesivo, ¿no? Y tú tendrías acá 3 a la x menos 9. Entonces, acá sería 3 a la 9. Para que más o menos relaciones. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí vas a tener una prueba ahí en la pregunta número 5 para ver si es que te gusta este método. Si no, procedes con el método que está en el libro, ¿no? Ya tienes para elegir. Muy bien. Ojo, si acá a todo esto multiplicas por 3 a la cuarta, entonces acá también va a quedar multiplicado por 3 a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta es una ecuación. Tienes que multiplicar a todos los términos y al otro lado también, ¿no? Al miembro derecho. Muy bien. Está bien, profe. Entonces, empecemos a multiplicar. Muy bien. Si yo multiplico a 3 a la x por 3 a la cuarta, ¿qué es lo que te va a quedar? Ya me queda 3 a la x más ¿cuánto? Más 4. Muy bien. No cambia mucho, profe. No, todavía no terminamos. Espérate. Vamos con calma. Si a este 3 a la x menos 1 lo multiplicas por 3 a la cuarta, ¿cuánto te va a dar? 3 a la x menos más 3. Oye, ¿qué estás hablando? Más 3. Claro, ¿no? El producto de bases iguales se suman los exponentes. X menos 1 más 4 me daría más 3. Muy bien. Sigue. ¿Quién sería el siguiente? 3 a la x menos 2 por 3 a la cuarta. Esto me daría 3 a la x más 2. Qué bonito, profe. Pero se parece también a la expresión, profe. ¿En qué estamos mejorando? Estamos mejorando en que ya nosotros tenemos los exponentes positivos. Y al tener los exponentes positivos, ya no vamos a trabajar con fracción, ¿no? Porque la solución del libro está con fracciones. Y muchos de ustedes de repente odian las fracciones. Por eso les doy esta otra alternativa. Entonces multiplicamos 3 a la cuarta por 3 a la x menos 3. ¿Cuánto me daría eso? 3 a la x más 1. Muy bien, muchachos. Sigue. Y entonces acá me quedaría, profe, 3 a la x. Claro, efectivamente. Muy bien. Y esto sería 363 multiplicado también por 3 elevado a la cuarta. Muy bien. Hasta ahí está bonito, profe. Ahora, ¿qué hacemos? Me doy cuenta que todos ellos tienen un factor común, que es 3 a la x. Entonces, extraigo ese 3 a la x. Muy bien. Si yo factorizo el 3 a la x, ¿qué me va a quedar acá? 3 a la cuarta. Acá, 3 al cubo. Acá, 3 al cuadrado. Acá, 3 a la 1, que es 3. Y acá, si le saco todo, me va a quedar 1. Profe, excelente. Claro, pues, muchachos. Ahora, ¿esto cuánto sería? 363 multiplicado por 3 a la cuarta. Qué bonito. Y sumar esto es más fácil. Claro, pues sí o no. Esto ya lo puedes sumar, no es necesario aplicar la fórmula. En cambio, en el libro, la suma hace que apliquemos fórmula. Esto tú lo puedes sumar al ojo. Profe, pero ¿eso es prudente? ¿Es coherente hacer eso? No, porque acá sí, debido a que son poquitos. Tú lo puedes sumar al ojo. A ver cuánto queda. 81 más 9, 90. 27 más 3, 30. 90 más 30, 120 más 1, 121 te tiene que dar. ¿Ves? Al ojo. 121, ya está. X vale 5 al ojo. Pero ya debemos utilizar la formulita mejor para ver cómo se aplica para otros problemas. Muy bien, entonces, esto es la suma de términos de una progresión geométrica. Vamos a recordar la formulita. Para sumar los términos de una progresión geométrica yo tengo que tener el primer término
Ahí está, t sub 1. Lo tengo que multiplicar por la razón elevado al número de términos. A ese resultado le quito 1 y al final todo lo divido entre la razón menos 1. Si nosotros le damos lectura de derecha a izquierda, entonces yo me doy cuenta que el primer término es 1 y la razón es 3. 1 por 3, 3. Por 3, 3 al cuadrado. Por 3, 3 al cubo. Por 3, 3 a la cuarta. Ajá. Entonces decimos, esta sumatoria sería así. 3 a la x multiplicado. ¿Sí o no? Vamos a ver. ¿Quién es el primer término? El primer término es 1. No alteren nada. Multiplicado por la razón. Acá vamos a cambiarle por corchete, ¿ya? Porque ya estamos usando paréntesis adentro. Muy bien. La razón elevado a la n. La razón es 3 porque va multiplicando por 3, por 3, por 3. Muy bien. Entonces sería la razón 3 multiplicado, elevado a la n. ¿Cuántos hay? N es la cantidad de términos. Hay 5. A la 5. Menos 1. Todo eso dividido entre la razón menos 1. Listo. Ojo que le estoy dando lectura de derecha a izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y por acá sería ¿cuánto? 363 multiplicado por 3 a la cuarta. ¿Qué es este de rojito acá? ¿Ya? Yo lo estoy poniendo con azulito. 3 a la quinta. ¿Cuánto es eso? 3 a la quinta. 243. Menos 1. 242. Entre 2. 121. Muy bien. Entonces sería 3 a la x multiplicado por 121. Vendría a ser igual a 363 multiplicado por 3 a la cuarta. Si acá le sacamos 121, acá me va a quedar 1 y acá me va a quedar ¿cuánto? 3. Muy bien. Seguimos. Acá me está quedando 3 elevado a la x y acá 3 a la cuarta por 3, nada más. O sea que este 3 está elevado a la 1. 3 a la cuarta multiplicado por 3, eso me da 3 a la quinta. Listo. ¿Qué te queda? X vale 5, muchachos. ¿Ya ves? Bailando sale eso. Ese es el segundo método. Y eso sería todo.